Estamos conversando a partir de ahora con Guillermo Franchi. Ustedes saben, les leímos el comunicado, estamos pasando la promoción también permanentemente desde que nos llegó, del próximo 23 de enero, que va a ser online por el tema sanitario. Y queríamos conversar con Guillermo Franchi, uno de los representantes más conocidos del movimiento. Guillermo, buen día. Buen día, Bella, ¿cómo anda? ¿Cómo viene la situación? Bien, bien. Venimos organizando y afinando detalles. Se sabe que estas cosas hay que tener en cuenta siempre los imprevistos, pero hasta ahora le podría confirmar que va a ser, obviamente, el 23, el sábado, a partir de la tardecita, supongo que 18:30 horas, una actividad que se va a poder seguir a través de las redes sociales y posiblemente alguna televisación, para que cada uno lo pueda ver, lo pueda seguir desde su lugar, desde su casa, de donde esté, con alguna actividad que ya está confirmada y que le puedo pasar el dato, que sería, hay una exposición por parte de Guillermo Sicardi, una exposición libre, obviamente, como lo acostumbramos cada vez que invitamos a alguien que exponga sobre lo que quiera, sobre lo que le parezca. Y luego lo otro que está confirmado es una mesa de diálogo entre Rafael Menéndez, el diputado de Cabildo Abierto, que fue el que presentó el proyecto de ley forestal, con el senador Da Silva, del Partido Nacional, y con un integrante del movimiento, posiblemente moderada por algún periodista, que posiblemente sea Denis. Eso más, al finalizar, como siempre, un mensaje del movimiento, sería lo que hoy está confirmado, y obviamente que van a estar al tanto a través de la comunicación del movimiento si hay algún cambio o algún anexo o si cambia algo. Pero eso sería lo que hoy se puede adelantar. ¿Cuáles son las preocupaciones más inmediatas hoy de un solo Uruguay, Guillermo? Y bueno, Serrano, yo creo que siguen siendo las mismas que en enero del 2018. Creemos que la falta de competitividad sigue siendo el factor fundamental. Creemos que cambió el enfoque, cambió el discurso, cambió por lo menos lo que se escucha por parte del gobierno, de que el sector privado va a ser el dinamizador de la economía. Creemos, y no solo lo creemos, sino que lo hemos vivido, sabemos que solamente el sector privado puede reacomodar este país y empujarlo otra vez hacia una actividad que genere empleo, que genere inversión. El problema más grave es que coincidimos en los discursos, pero nos falta ver la señal para que el sector privado deje de cuidar su bolsillo, el ahorro, como ha sido en los últimos 6 o 7 años, que la subsistencia empresarial de las que han podido subsistir lo han hecho a base de ahorro o de bajar el ritmo. Precisamos ver cuáles son las señales que el gobierno tiene que dar para generar esas expectativas y que se ponga en marcha. Y que no solo sea por factores externos como los precios, por ejemplo este año los precios de los granos, que ya lo vivimos a partir de 2008 hasta 2014, donde eso termina maquillando los problemas internos que tenemos. Creo que el enfoque a la interna, a los problemas que tiene Uruguay en la interna, es lo fundamental y lo que se debe atacar, y la esperanza que tiene toda la gente a partir de este cambio de gobierno, de que se entienda que Uruguay vive de lo que produce y exporta, y por lo tanto hay que sacarle la pata de arriba al sector exportador y dejarlo crecer. Guillermo, pero evidentemente más allá de todas las aspiraciones de la vida de las empresas particulares y de cada uno y el esfuerzo de cada uno, tenemos por delante, y no lo podemos ignorar, el tamaño del Estado, que es aplastante, que ha sido aplastante de todos los sueños y de todos los esfuerzos que han hecho hasta hoy los privados. El desafío de empequeñecer el Estado, no en su presencia, no del lado de los más débiles, sino de ese tamaño que a lo último tiende a amenazar toda posibilidad de crecimiento, porque si en un lugar público, en una intendencia tienen que haber 3 y hay 18, en un ente autónomo tienen que haber 1000 y hay 40.000, en casa, en el Poder Ejecutivo había más que funcionarios que en el Palacio Legislativo, en la última instancia antes de entrar a este gobierno, no sé ahora. Digo, ¿hay alguna manera de salir? ¿Ustedes han conversado con el gobierno nacional de esto? Bueno, coincidimos, Serrano, es el problema.
problema. Cuando hablamos de competitividad tenemos que la falta de competitividad, la enorme transferencia de recursos, la enorme pérdida de miles de millones de dólares que ha tenido el sector privado en Uruguay por la falta de competitividad, es 100% responsabilidad del Estado, por ese tamaño, por esa obesidad que tiene, por ese peso que ahoga toda posibilidad. Por eso yo le decía que todo el mundo acá ha subsistido, o todo el mundo, todos los que hoy están en pie lo han hecho priorizando el ahorro y no la inversión. ¿Por qué? Porque el Estado es un socio mayoritario que se lleva gran parte de lo que la gente invierte y del trabajo de la gente, y aporta muy poco. Estamos totalmente de acuerdo, y lo escuchamos además en la campaña electoral, escuchamos hablar de un pequeño país modelo, escuchamos hablar de la eficiencia estatal, de reducción del gasto. Bueno, se tiene que dar porque si no, lamentablemente nos estábamos encaminando a un 2022, que al igual que el 82 y el 2002 va a desencadenar un problema. No lo decimos ahora, lo dijimos en 2018. El problema de Uruguay es el tamaño del Estado y el costo que le imprime. Entonces, cuando escuchamos a la ministra y compartimos plenamente sus dichos de que la actividad económica no puede parar, que la prioridad tiene que ser el empleo, bueno, necesitamos señales para justamente apuntar, ver cuáles son las señales y apuntar al crecimiento, pero todavía no las vemos. Ese es el problema. Este año se pasó entre la discusión de la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto, y la verdad que las perspectivas no son demasiado buenas. Creo que lamentablemente se mantiene una lógica que podría compararse con aquellos dichos del padre de todo este desastre, que es Astori, que es los espacios fiscales, y creo que un incremento en la ley de presupuesto, un incremento del gasto apuntando a la reactivación económica, nos parece que es tirar cohetes antes de tiempo. O sea, acá lo que habría que hacer, haber hecho, es por lo menos este año, y considerando el tema de la pandemia y los cientos de miles de personas que están atravesando dificultades económicas, haber ido a un gasto cero y ir ajustándolo en cada rendición de cuenta acorde a si el crecimiento se daba o no se daba, pero en este caso fue al revés y fue medio en la lógica que vivimos los últimos 15 años. Gastemos que vamos a crecer. Está bien que el gasto es mucho menor de lo que antes se proponía, pero sigue siendo un incremento del gasto. Que hay un elemento nuevo que hay que tenerlo en cuenta también. No sería una crítica justa si no tenemos en cuenta el tema que estremece el mundo y estremece al Uruguay. Por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. Pero la solución no va a venir, el desastre vino y es global. La solución no va a ser global. Acá va a depender de la inteligencia y de la vaquía de quienes dirigen la batuta para tratar de salir adelante. No van a venir las soluciones de afuera. A ver, Guillermo, pero también tengamos en cuenta otro hecho que me parece que es racional imaginárselo. Todo este aparato del Estado es de años y años y años y años y años de políticas que manejaron el país hacia ese lugar, hacia ese tamaño del Estado. Claro. Hoy, frenar el Estado, me da la sensación de que por más que nos lastime, automáticamente no se puede. No. Hay que buscar gestiones. Un Solo Uruguay fue siempre aportador de soluciones. Sí, por supuesto. La mejor definición del movimiento la de usted. Tenemos el derecho a la protesta con el deber de la propuesta. Esa es una frase suya y creo que define claramente la mejor definición de lo que es el movimiento. Ahora, obviamente que nadie dice expulsemos del Estado el 50% de los funcionarios, pero tiene que haber lineamiento, porque que el problema tenga añares no significa que en algún momento no se deba empezar a corregir. Esto es como el atraso cambiario. No, estoy de acuerdo totalmente, que hay que corregirlo, y estoy absolutamente de acuerdo, que no se me entienda mal. El atraso cambiario, cuando no se corrige gradualmente, termina en una devaluación y termina pegándole a una enorme cantidad de gente. Y esto es más o menos lo mismo. En algún momento hay que decir, bueno, o empezamos a revertir esto o lo vamos a pagar excesivamente caro. ¿Ustedes consideran que no se ha dado un paso para esto? No, nosotros lo que consideramos es que nos falta ver las señales. Nosotros el paso que vemos y que compartimos es el discurso, es lo teórico. Posiblemente este primer año de gobierno haya sido complejo por la situación sanitaria, pero además por las discusiones que básicamente monopolizaron el accionar político, que fue la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto.
y nos quedamos con las ganas de ver justamente por dónde van a venir los cambios. Pero hace muy pocas horas un integrante del movimiento dijo, yo leí su razonamiento, que este gobierno les había dado menos que el gobierno del Frente Amplio, que les había atendido peor. Eso está medio sacado de los pelos. Eso agarra de una nota, de una radio en Fraivento, una nota extensa como de 15 minutos. Fue unas declaraciones de Gonzalo Pezzi. Leí en el Telégrafo. Lo agarra un medio de Montevideo, un medio M24. No, el Telégrafo fue. Como siempre intentando dividir agua. No dijo eso. A ver, que lo dijo. Lo que hay que tener en cuenta es el contexto en cual se dijo, que es largo toda la nota. Lo que vemos es que, a ver, el Frente Amplio nos paró en la vereda de enfrente, el gobierno anterior nos paró en la vereda de enfrente, fuimos los oligarcas, los terratenientes, los jodedores, los que teníamos acosado al Uruguay, nos paró ahí. Y de ahí nosotros tiramos toda la artillería que teníamos, que era poquita, pero básicamente lo que hicimos fue demostrarle las inconsistencias y las incoherencias que decía. Con este gobierno nosotros presentamos a principio de año 6 documentos al Ministerio de Industria, al Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Economía, a la Presidencia de la República, y no tuvimos ninguna respuesta, ni siquiera se habló de lo que planteábamos. Luego tuvimos, a pedido nuestro, una reunión con la ministra de Economía, muy buena, muy extensa, prácticamente coincidimos en un montón de cosas, pero bueno, quedamos en eso también, o sea, no es... Las discrepancias entonces son los pasos. Las discrepancias son entonces los pasos a cómo se van a dar las urgencias. Y sí. Bueno, Guillermo, perdona, me entré en el informativo, ya a las 12 tenía que haber arrancado el informativo. Igual, vamos a conversar con algunos de ustedes de aquí al 23 varias veces, como lo hacemos siempre. A mí me parece muy útil la presencia de un solo Uruguay y la discusión de un solo Uruguay en el escenario de la vida nacional. Un abrazo. Un abrazo, Serrano, muchas gracias por el tiempo como siempre y bueno, a las órdenes. No, el tiempo es de ustedes.